El control mental y la manipulación de masas son los instrumentos por excelencia empleados por la élite para perpetuarse en el poder, y constituyen la punta de lanza estratégica del nuevo orden mundial. Por más sórdido que fuera todo esto del MK Ultra de la CIA, que iremos viendo mientras avanzamos, no es nada comparado con la versión más esotérica y malvada de este tema, el control mental basado en el trauma, al que le dieron por nombre Proyecto Monarca. Esta es la parte más fea de todo esto. Es la parte que manejan los más malos, los que emplean la tortura, el terror y el abuso sexual extremo para crear esclavos sexuales o asesinos manchurianos o títeres en la industria del entretenimiento, los cuales generalmente son empleados como modeladores de tendencias sociales en los más jóvenes o como simples divulgadores de simbología o de constructos ocultistas. Esa parte esotérica y mística del control mental es conocida en su extensión solo por una pequeña parte de personas, que de acuerdo a los testimonios de esclavas MK Ultra desprogramadas y de militares entrenados en estos programas, parecen llevar el control mental a dimensiones que rayan con lo paranormal y a veces con lo ritualista, satánico y hasta mágico. Pero empecemos por el principio. ¿Qué se entiende por control mental? Lo que llamamos control mental es fundamentalmente un objetivo. ¿Cuál? Interferir en los procesos mentales de una persona o un grupo social determinado, de tal forma que se logren controlar sus valores, principios, decisiones y ante todo sus temores, a tal punto que llegan a crear verdaderos esclavos controlados a distancia y a voluntad. Incluye una gran variedad de técnicas que van desde el suministro de drogas, la hipnosis, la privación del sueño, hambre extrema, violencia sexual extrema, torturas corporales o físicas, abuso ritual satánico y otras cosas impensables. En todo esto hay dos planos, un plano individual personal y hay un plano también social masivo, al que denominamos manipulación de masas o control cultural. Este control social puede ser explícito y visible, como cuando un gobernante decreta la ley seca, por ejemplo, o puede ser insidioso y oculto, cuando un gobierno realiza una operación de bandera falsa para satanizar a un adversario político, o para justificar un mayor control policivo sobre la población. La expresión de lo anterior es lo que en algunos ámbitos se llama guerra psicológica. La guerra psicológica es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica en pro de moldear la psiquis de las personas, y así lograr el control social, político o militar de una población, sin necesidad de recurrir al uso de armas o en forma complementaria a su uso. Otro capítulo dentro de todo esto, que espero tratar en otra entrega, es el alcance que le puede dar la tecnología al control mental, especialmente el que se puede hacer a distancia. Y no es ciencia ficción, ni ideas calenturientas de conspiranoicos. El interés y la tecnología la tienen hace tiempo. Es más, una de las potencialidades del HARP, que opera desde principios de los 90, es que puede manipular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radiación pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográficas. Con esto pueden generar estados depresivos o agresivos o de sumisión sobre poblaciones enteras. Eso ya existe y es perfectamente verificable en Internet por cualquier persona. Por lo pronto en este capítulo vamos a centrarnos en el control mental MK Ultra y en la que es su más siniestra versión, el Proyecto Monarca. Pero primero hagamos un recuento histórico de todo lo que tiene que ver con el tema del control mental, en parte para entender la realidad presente del tema. Los egipcios fueron herederos del conocimiento y creencias de los sumerios, fenicios y acadios. Asimismo, los hebreos integraron muchas de las creencias babilónicas en su propia cultura, hasta que dicho conocimiento se fue ocultando con el velo del misticismo en las prácticas y rituales sagradas de distintas sociedades discretas y secretas, tales como los templarios, jesuitas, illuminatis y masones, que para muchos, dentro de los cuales me incluyo, son básicamente lo mismo, hasta constituirse en una práctica institucionalizada, aunque clandestina, de gobiernos, religiones, sectas y practicantes activos del satanismo ritual. No es de sorprender que el control mental y la manipulación de masas sean objeto de interés de quienes ostentan el poder político, militar o religioso, ya que sobre esta injerencia y manipulación es que se solventa su permanencia en el poder. En la antigüedad, frecuentemente el poder sobre las masas se ejercía desde un pedestal tripartita que representaba el poder político, militar y religioso. El rey era al mismo tiempo líder militar y político, y adicionalmente era el jerarca religioso e incluso era venerado como un dios
o un semidios, o como el Hijo de Dios. De hecho, fueron las religiones las más eficaces al masificar el control mental sobre poblaciones enteras. Los jerarcas religiosos y quienes estuvieran detrás de ellos en el poder en la sombra fueron incluso más inteligentes, ya que lograron crear franquicias religiosas con diferentes marcas de dioses: Moloch, Tamuz, Saturno, Jehová o Alá, pero todas ellas finalmente amparadas en lo que en mercadeo se llama una entidad sombrilla o una marca sombrilla, que está arriba de todo en la sombra, un dios que es ocultado al vulgo, pero que es conocido y venerado por los jerarcas religiosos y la élite gobernante al escondido. Una sola entidad negativa que se mimetiza en diferentes personalidades y en una gran diversidad de nombres. En esa época en que fulguraban aquellos dioses que acabo de mencionar, según el reporte que dejaron esas culturas de la antigüedad, los dioses habitaban con los humanos, y esos dioses y sus herederos, sus hijos, exigían sacrificios humanos de parte de su pueblo como una muestra de adoración y lealtad, y con frecuencia las víctimas sacrificadas tenían que ser niños, que debían además morir en holocausto, es decir, al fuego. Y hoy en día, tristemente, se sigue haciendo lo mismo. Pero lo que resulta casi imposible de creer, si no es por la injerencia del control mental masivo operando, es que a esas personas que tenían que entregar a sus hijos en sacrificio y que los veían morir quemados, les inculcaban la idea de que ese Dios que gustaba del horror de un bebé calcinado era al mismo tiempo un padre amoroso, un Dios de amor. Aunque los dos paradigmas son totalmente opuestos e irreconciliables, la gente sigue asumiendo que esos dioses son el epítome del amor paternal. Incluso hasta el día de hoy, muchos no despiertan de ese largo letargo de la fe ciega. Son entonces las jerarquías religiosas las que capitalizan de forma más efectiva el control mental mediante el temor, mediante el trauma, la crueldad extrema de las torturas y el horrible final en la hoguera, reservado para herejes y contradictores de la Iglesia en la época de la Inquisición, no se dieron porque sí. Se buscaba fijar en la memoria colectiva el temor a Dios y la fe ciega e incuestionada del feligrés a su iglesia y a sus representantes, todo a punta del terror que generaban los juicios inquisitorios. Eso podría catalogarse hoy como terrorismo de Estado. Ese modelo de terrorismo extremo ha sido practicado por todas las religiones en su proceso de apostolado o expansionismo mundial. El poder de la sugestión es también la base de la hipnosis, que no obstante haber merecido innumerables investigaciones, aún no conocemos a cabalidad cómo funciona, pero de que funciona, funciona. La hipnosis es una herramienta ampliamente utilizada en los programas de control mental, y creo que junto con las drogas alucinógenas y el trauma extremo, son la base del carácter paranormal que se le atribuye al control mental, en el que se habla de supersoldados con capacidades mentales aparentemente sobrehumanas, de sacerdotisas que logran invocar energías etéricas y de supuestos viajes en el tiempo que se hicieron célebres con el llamado Proyecto Montauk. Más recientemente, surge la PNL, o programación neurolingüística, que más allá de sus beneficios como técnica de autosuperación individual, también es una herramienta de control sutil sobre las decisiones, valores o creencias de las personas, aunque creo que es esencialmente empleada por los líderes de opinión para manipular grandes masas sociales. Podría apostar que la PNL se originó en los laboratorios secretos del siniestro Instituto Tavistock, del que ya hablaremos en un futuro capítulo de esta saga sobre el control mental. En la PNL, una herramienta fundamental son los anclajes. Esos anclajes son repetidos una y otra vez para que calen en el subconsciente del individuo y de las masas, y así terminen asumiéndose como constructos válidos, ciertos y en algunos casos hasta incuestionables, aunque sean una total mentira. Algo así como el antisemitismo. Otro punto de inflexión en la historia del control mental es el nazismo. Son los nazis los que, al comando del tenebroso Dr. Joseph Mengele, el llamado ángel de la muerte de Auschwitz, los que realmente profundizaron en las investigaciones sobre el control mental y la tortura, lo que hoy se denomina control mental basado en el trauma, y que llamaron Proyecto Monarca en el mundo tras bambalinas de los órganos de inteligencia y de la élite oscura. Toda esta información fue importada por el gobierno de los Estados Unidos de la posguerra durante el mandato de Truman con el proyecto Paperclip, con el que además de la tecnología nazi sobre cohetes, también se acogieron las avanzadas investigaciones sobre el control mental y a sus más sobresalientes científicos,
dentro de los que se cuenta, según el testimonio de algunas desprogramadas MKUltra, al mencionado Dr. Joseph Mengele. En la posguerra, con apenas 6 años de haberse creado la CIA, su quinto director, el señor Alan Dulles, le da vida al proyecto MKUltra en 1953, aunque ya desde 1951, con el proyecto Bluebeard, la CIA había incursionado en el área del lavado cerebral con un tenebroso doctor llamado Ewen Cameron. El doctor Cameron tomaría el control del proyecto MKUltra de la CIA hasta entrados los 60, llevando las investigaciones al Hospital Alec Memorial de Montreal en Canadá, que para esa época él dirigía. Allí montó un verdadero hospital del horror. Este científico loco realizaba intervenciones extremas sobre sus pacientes hasta lograr borrarles por completo la memoria, a tal punto que incluso olvidaban todo rastro de su identidad, su familia, manejar, caminar o hasta cómo ir al baño. Cameron, por cierto, fue un asiduo estudioso de los testimonios sobre la práctica del control mental por trauma que surgieron en los juicios de Nuremberg. Testimonios que tan pronto empezaron a salir fueron censurados por los aliados y a los que tuvieron acceso muy pocas personas. Buena parte de las técnicas empleadas por este siniestro tipo fueron extractadas de esos testimonios de Nuremberg. A principios de los 70, la inteligencia estadounidense direcciona las investigaciones sobre el control mental y el MKUltra a la academia, al involucrar a prestigiosas universidades, hospitales y diferentes instituciones en diferentes proyectos. En 1977, el almirante Stanfield Turner, antiguo director de la CIA, admitió ante una comisión investigadora del Senado que el proyecto MKUltra fue llevado a 80 instituciones, incluyendo 44 universidades, 16 empresas privadas, 2 hospitales y 3 prisiones. Otra línea de investigación de los programas de control mental MKUltra de la CIA fue el proyecto Artishark, que tenía como objetivo fundamental lograr la programación de un asesino manchuriano. Se le llamó asesinos manchurianos o de Manchuria, luego de que la CIA empezó a notar que algunos prisioneros norteamericanos que estuvieron cautivos en campos de concentración chinos durante la Guerra de Corea experimentaban periodos en blanco cuando iban en camino a la libertad y atravesaban el área de Manchuria. No se acordaban sobre nada de lo que les había ocurrido allí. Esto disparó las alarmas de la CIA y se arraigó el temor de que esos prisioneros que volvían a casa hubiesen sido condicionados como asesinos o espías inconscientes gracias a técnicas de control mental. En esta categoría de asesinos manchurianos estarían magnicidas como Sirhan Sirhan, asesino de Robert Kennedy, Mark David Chapman, asesino de John Lennon, John Hinckley Jr., quien intentó matar a Ronald Reagan, Theodore Kaczynski, conocido como el Unabomber, y el mismísimo Charles Manson, del que siempre se rumoró que era un esclavo de MKUltra que replicó su programación en sus fieles seguidores, su familia, para convertirlos en soldados asesinos. La lista es demasiado extensa. Con todo esto, la ciencia del control mental se volvió tan sistematizada y exacta, si se quiere, que pasó de los manuales clandestinos de la inteligencia militar a los instructivos empleados por sectas, cultos y religiones institucionalizadas como la mormona, la cienciología y algunas logias masónicas como la Logia Azul. Según la CIA y la milicia norteamericana, esos programas de control mental fueron abandonados luego de que salieran a la luz pública las primeras informaciones periodísticas sobre el MKUltra, y eso generara que una comisión del Senado, la llamada Comisión Rockefeller, citara a la CIA para que diera explicaciones. Eso es falso. El MKUltra nunca fue cerrado. Simplemente se mudaron a la clandestinidad y continuaron las investigaciones con otro nombre. Aquí es donde aparece el llamado Proyecto Monarca, que representa una de las prácticas humanas más malvadas y bizarras de la historia. El Proyecto Monarca es un método que emplea la generación activa del trauma para controlar la mente de las personas y que ha sido ampliamente utilizado por numerosas organizaciones, con fines encubiertos. Se trata de la continuación mucho más oscura y perversa del proyecto MKUltra, en el cual se busca digregar la personalidad de la víctima en varios alter egos que son implantados por el programador o torturador y que pueden ser controlados a voluntad por éste a distancia y de una forma perdurable en el tiempo, muchas veces durante toda la vida de la víctima. Adicionalmente, mediante el proceso, se obtiene que la mente reprima el recuerdo de la experiencia traumática, protegiendo así al perpetrador y a todo su entorno. Se le llamó Proyecto Monarca en alusión a la mariposa monarca, la cual es una de las pocas especies que sepamos
que traspasa genéticamente el conocimiento adquirido en vida a sus vástagos. La mariposa monarca aprende en dónde nació, sus raíces, y pasa ese conocimiento de manera genética hasta el fin de la primavera, de generación en generación. El aspecto hereditario que identificaron estos tipos con el tema del control mental y el trauma explica dos cosas. Por un lado explica por qué fue incluido el Dr. Joseph Mengele en el proyecto, y por otro lado también explica el fuerte vínculo de estos programas del control mental con familias relacionadas con la nobleza y el Illuminati. Mengele es quizás el investigador que más le aportó al conocimiento de esta aberración científica, recopilando y sistematizando las técnicas empleadas en prolijos manuales de tortura y registros pormenorizados de los avances sobre el control de la mente y su fragmentación. Infortunadamente Mengele no pagó por ninguno de sus crímenes gracias al estamento político y militar de los Estados Unidos. Los métodos empleados para generar el trauma son increíblemente sádicos. Van desde el empleo de elementos alucinógenos e hipnosis, hasta el abuso sexual y tortura física y psicológica sistemáticas, y frecuentemente incluye el abuso ritual satánico. De acuerdo al testimonio de víctimas que lograron ser desprogramadas, este último elemento, el abuso ritual satánico, está íntimamente vinculado con la programación del control mental monarca. Y cuando les digo que emplean la tortura física y psicológica, no se imaginen que me refiero a electroshocks o a uno que otro golpe de vez en cuando. No, esta gente hizo de la tortura una ciencia tan perversamente creativa que parece increíble que exista gente así. La siguiente es una lista parcial de las torturas que estos psicópatas utilizan. Pero lo peor es que estas salvajadas se las hacen a niños pequeños, que muchas veces torturan durante toda su vida. Incluso cuando el objetivo es obtener sacerdotisas oscuras para los rituales Illuminati, los abusos se inician desde el vientre materno. En el Illuminati es usual el control mental mediante el trauma empleado multigeneracionalmente en las familias. Abuelos que han sido sistemáticamente abusados continúan el abuso en sus hijos y estos lo continuarán en los suyos. También es frecuente que los niños monarca provengan de familias con tradición militar o sean hijos de altos mandos de la CIA, el MI5 inglés o estén relacionados con miembros de sociedades secretas esotéricas. Estos son los que están detrás de todo esto. Hablamos de los que toman las decisiones sobre qué guerra emprender, a qué país bombardear o a qué líder político asesinar o derrocar. Hablamos de figuras muy reconocidas de la industria de la televisión, el cine y la música. Hablamos de líderes religiosos que desde sus púlpitos discursean sobre la inmoralidad, pero que en el escondido están haciendo esas salvajadas en catatumbas, muchas veces debajo de iglesias. Esta gente descubrió, o les enseñaron desde la más remota antigüedad, que la mejor arma de control humano es el temor, y puede ser aplicado tanto individual como colectivamente. Una persona o una población aterrorizadas son absolutamente manipulables. Así lo entendieron y aplicaron desde el comienzo de la civilización los primeros tiranos, reyes y jerarcas religiosos, que desde siempre han esclavizado a sus súbditos. Pero son las religiones las más efectivas al aplicar el control mental manipulando el temor de las personas. Desde siempre y hasta hoy han cimentado su poder y gobernanza sobre el temor de sus feligreses, temor a la ira divina o a no obtener el favor de los dioses, temor a la maldición o malevolencia de sus representantes o al castigo en el fuego eterno del infierno por haber pecado contra la ley de Dios. Pero quizá el principal hallazgo sobre el que se fundamenta el control mental mediante el trauma es que la mente humana tiene una facultad impresionante. Cuando una persona es expuesta a una situación fuertemente traumática, terrorífica o dolorosa, su mente logra tomar distancia de la experiencia. Ocurre una especie de disociación mental con el aquí y el ahora del momento traumático. A tal punto que incluso la persona puede dejar de sentir dolor físico o reprimir el recuerdo traumático en un área o compartimento de difícil o imposible acceso para la mente consciente de la víctima. Esto se cree que es una habilidad natural del cerebro como una forma de protección. De esta forma, la mente se protege de revivir la experiencia una y otra vez, o cuando menos, le resta carga emocional al evento traumático, permitiendo cierto nivel de equilibrio mental. En cuanto al proceso mismo de la programación, hay que decir que no hay nada al azar en la creación de un esclavo o una esclava monarca.
Las víctimas generalmente son seleccionadas desde muy niños, incluso desde antes de nacer. De acuerdo a los testimonios recogidos por Springmeier, especialmente en lo que toca a la nobleza y a las sociedades ocultistas Illuminatis, es frecuente encontrar familias en las que la victimización infantil pasa de generación en generación. Pero, ¿por qué prefieren utilizar niños para estas prácticas de control mental? La razón es que la infancia, especialmente los primeros 8 años de vida, es el periodo en la vida de los seres humanos más determinante para el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad. También porque son un maldito grupo de psicópatas, y muchos de ellos son satanistas practicantes de sacrificios humanos. El proceso de programación es muy complejo, y se basa en principios científicos de la psicología humana y la etología animal. Por ejemplo, en la programación monarca, en la que se traumatizan a los niños desde bebés, buscan que las primeras personas que ven los niños al nacer sean sus programadores o sus torturadores, estableciendo así un vínculo de dependencia con estos desde el comienzo de sus días. A esto en etología animal se le llama impronta. Partiendo de esa impronta inicial, secuencialmente los programadores van controlando el acceso al biberón, al agua y en general a todo sustento vital y de afecto que recibe ese niño. Una de las cosas más perversas que me encontré al investigar esto del control mental monarca es lo que llaman bombardeo de amor. Los programadores les hablan amorosa e hipnóticamente a los niños y atienden todas sus necesidades con esmero en esos primeros años de vida. Nunca son regañados ni corregidos de ninguna forma en el primer año y medio de vida. Esto genera una fuerte conexión y dependencia emocional del niño hacia su programador. Lo perverso es que ese amor, que es dadivosamente entregado en un principio, es retirado en el siguiente nivel de programación, en el que además su programador se convierte también en su torturador y abusador. Si el amor no fuera otorgado para luego ser retirado, entonces no habría trauma. En la siguiente etapa, se le fractura la mente a la víctima. Aquí es donde se logra la disociación, mediante la tortura sistemática de la persona. El objetivo siempre será causar el mayor dolor y temor posible sobre el sujeto, además de reforzar la idea de total dependencia hacia su programador. Instauran en la mente del niño que la persona más confiable es la misma que le tortura y abusa de él, generando un evidente conflicto emocional. Perverso, ¿no? Poco a poco se van compartimentalizando los alter egos que podrán constituirse en las diferentes personalidades que son típicas del TPM o trastorno de personalidad múltiple. Adicionalmente, se van insertando disparadores específicos que actúan como comandos post-hipnóticos que desencadenan una acción o misión específica, acompañado todo esto de murallas de amnesia que tienen como objetivo proteger el incógnito de los alter egos para que entre ellos no se conozcan y también asegurar la impunidad de los programadores. Muchas veces las personalidades fragmentadas se crean deliberadamente antagónicas y pueden odiarse entre sí, a tal punto que buscan matarse una a otra. Esto lo hacen con la idea de crear el ambiente propicio para comportamientos autodestructivos y para que eventualmente, de ser necesario, la víctima termine suicidándose. Entonces hay personalidades frontales, que son las que le ayudan a la persona a interactuar en su día a día con las otras personas, y hay personalidades tras bambalinas, que son las que están generalmente programadas con misiones específicas. Estos alters levitan alrededor de un núcleo. El núcleo para los programadores es la esencia no dividida de la mente que conduce o proporciona la energía necesaria para todo el sistema, pero que para efecto de la programación prefieren mantener reprimido u oculto para la conciencia de la víctima. Veamos algunos de los niveles o tipos de programación monarca. Los niveles de programación monarca identifican las funciones del esclavo y son nombrados de acuerdo a las ondas cerebrales o electroencefalografía, EEG, asociadas con ellos. Programación alfa es el paquete general de programación aplicable a toda víctima de control mental monarca. En esta etapa inicial, primero fragmentan la memoria en pequeños compartimentos en donde van edificando los diferentes alter egos de la personalidad. Programación beta se conoce como la programación sexual. Las técnicas empleadas, que por supuesto involucran un enorme abuso sexual, se orientan a eliminar todas las convicciones morales aprendidas y estimula un instinto sexual primitivo y exacerbado en las víctimas, que son conocidas como sex kittens o gatitas sexuales. Es un tipo de programación muy visible en modelos, actrices y cantantes famosas.
A menudo estas figuras del jet set que han pasado por el programa Monarca se visten con estampados felinos en alusión a su programación como gatita sexual o son fotografiadas o ilustradas junto a mariposas monarca. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que todo esto es real? Están los testimonios de muchas sex kittens monarca que han logrado salir de su programación y han dado cuenta del tipo de torturas y abusos sexuales a las que fueron sometidas, y también de las misiones que tuvieron que cumplir con altas figuras de la política estadounidense. Adicionalmente, tenemos videos de reconocidos personajes en los que pareciera fallar la programación, dejando en evidencia algunos de los alters que salen a la luz, o la desconexión con la realidad del aquí y del ahora que es tan frecuente en quienes han pasado por algún proceso de control mental como estos. Básicamente se desconectan de la realidad. In covertly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Can't do any more. We'll do some more. We'll do some more. I'll do some more for him. Talk. We don't all talk all today. También me encontré por ahí una extraña prueba de lo macabro, enfermo y satánico de las torturas a las que eran sometidas las esclavas beta. Pero la presencia más evidente de la programación monarca la podemos ver en la industria del entretenimiento. La simbología relativa al programa aparece prácticamente en todo artista que logra el éxito comercial. ¿Puede ser acaso esto una coincidencia? Es decir, por alguna razón, todos o la gran mayoría de los artistas musicales más vendedores del mundo nos muestran la mariposa monarca y otra simbología Illuminati en la portada de sus discos, material publicitario, videoclips, etc. ¿Esto le parece normal a la mayoría de la gente? ¿De pronto todos se pusieron de acuerdo en poner esa simbología? ¿Por qué? ¿Porque la mariposa monarca es muy bonita? También es en esta programación en donde se emplean con mayor frecuencia elementos de la cultura popular relativos a películas o libros famosos como El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, o íconos de Disney para instaurar distintos comandos de acuerdo a sus misiones dentro de los alters. Los disparadores frecuentemente son frases sacadas de estas películas, por ejemplo, no hay lugar como el hogar, del Mago de Oz. Con esta frase como disparador generan la disociación de la víctima para que en el momento de la tortura logre pasar a ese nivel etérico en donde se abstrae de la situación de tortura. El hogar es el lugar donde las víctimas son torturadas. Establecen la disociación entre la sensación de protección que da el hogar con el lugar y entorno donde se sucede la tortura. Siempre juegan con el doble mensaje, reforzando el conflicto emocional interno. Todo esto confirma la enorme complejidad del proyecto Monarca. Programación Delta. Es conocida como la programación asesina y fue desarrollada originalmente para la capacitación de agentes especiales o soldados de élite en operaciones encubiertas para la milicia y órganos de inteligencia, Fuerza Delta, MI5, MI6, el Mossad, etc. En este nivel de programación estarían los asesinos manchurianos y también buena parte de los terroristas suicidas de Al-Qaeda o el Estado Islámico que se inmolan al grito de Alá es grande. Me inclino a pensar que el concepto de monje guerrero, tan presente en grupos como los Templarios o los Caballeros de Malta o hasta en los mismos ninjas, son los antecesores de unidades como la Fuerza Delta, que por si no lo sabían, también tienen un fuerte componente esotérico ritualista. Programación Theta. Es considerada como la programación psíquica y ocultista del programa Monarca. En este tipo de programación se desarrollan las habilidades psíquicas y paranormales del individuo. Estas habilidades se ponen al servicio bien sea del satanismo, utilizando a las víctimas o iniciados como canalizadores o intermediarios en ceremonias satánicas, o en experimentos sobre habilidades paranormales, y en otros aún más exóticos como el proyecto Montauk o el Artichoke que ya mencioné anteriormente. Por supuesto, la programación Theta es la que más dudas suscita sobre su veracidad, ya que involucra ese elemento paranormal o mágico o satánico que en general nos han enseñado a descalificar como charlatanería o en el mejor de los casos como pseudociencia.
Entonces, ¿qué pruebas hay de que esta programación teta es real? El interés de la élite y especialmente de la milicia norteamericana por lo paranormal viene, al menos oficialmente, desde principios de los 70, cuando se creó el Instituto de Investigación de Stanford, SRI. Pero desde mucho antes, tanto el gobierno estadounidense como el soviético investigaban activamente la visión remota, por ejemplo, con resultados que incluso llegaron a ser públicos, de hecho exitosos. En el marco de estas investigaciones se creó el proyecto Stargate, que fue el nombre clave de una unidad secreta establecida en 1978 por la Agencia de Inteligencia de Defensa DIA de los Estados Unidos y por la CIA en Fort Meade, Maryland, con el objetivo de investigar el potencial de fenómenos psíquicos y su correspondiente aplicación como arma de guerra. Incluso desde antes eran famosas las historias sobre espías psíquicos y la guerra de los magos negros entre médiums ingleses y alemanes en el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que los avances alcanzados en estas primeras incursiones de la milicia norteamericana e inglesa en lo paranormal abrieron las puertas para temas aún más complejos como viajes en el tiempo, la teletransportación o la creación de supersoldados con poderes psíquicos como la autocuración, la telequinesis, la visión remota o la habilidad de asesinar a distancia. En cuanto al componente ocultista de estos programas, contamos con los testimonios de esclavas monarca que fueron programadas con abuso ritual satánico para ser sacerdotisas o madres de la oscuridad, como son llamadas dentro del Illuminati. Estas veneradas figuras aprenden, entre otras muchas cosas, lenguaje enoquiano, que es el que se utiliza en los rituales de magia, especialmente de magia negra. Aprenden hebreo, el cual es considerado mágico y, según los hebreos, es la lengua por la que uno puede comunicarse con Dios. Hay que ver que Dios. Y también aprenden sobre símbolos druidas, con el fin de que puedan comunicarse con entidades oscuras en sus rituales satánicos, que sabemos que utilizan mucho la simbología ritual. En estos testimonios se habla de tenebrosas ceremonias con sacrificios humanos en las que han participado jerarcas de la Iglesia Católica, judía y etc., reyes, expresidentes, artistas reconocidos y otros figurines del jet set y el poder mundial. Algunos de esos testimonios también refieren que en esas ceremonias han hecho incluso presencia seres interdimensionales oscuros que estas sacerdotisas teta han logrado invocar y hacia quienes va la ofrenda mortal del sacrificio. Otra evidencia que nos indica el interés de la CIA por las artes oscuras la obtenemos del testimonio del almirante Stanfield Turner, director de la agencia entre 1977 y 1981, en las que admitió haber gastado millones de dólares de los contribuyentes en estudiar el vudú, la brujería y las artes oscuras en lo que dio a llamar estados psíquicos especiales. De acuerdo a muchos testimonios que nunca tienen difusión en los medios, por supuesto, en el ejército de Estados Unidos y la CIA, e incluso en otras agencias como el MI5 o el Mossad, se enquista una camarilla de satanistas practicantes que, además de ser asesinos entrenados, posiblemente MKUltras, también realizan sacrificios humanos en oscuras ceremonias en veneración a estas deidades oscuras. Un ejemplo de esto fueron las denuncias realizadas contra el teniente coronel Michael Aquino, miembro durante muchos años de la División de Guerra Psicológica del Ejército de Estados Unidos, un importante oficial de la inteligencia naval que fue acusado de abuso sexual ritual, que regularmente quiere decir satánico, y tortura de niños, y que a pesar de que era pública su relación con grupos satanistas como el templo de Set, dios del mal egipcio, y de que también eran públicas las fotos en los que se le ve ataviado y rodeado de toda la parafernalia relativa al satanismo, el caso fue completamente desestimado y hasta donde sé ni siquiera fue investigado, y a este señor, si se le puede decir así, lo promovieron a general. Creo que hoy en día es general, si es que no se ha muerto y está en el infierno. En los 80s, cuando apenas se apagaban las cenizas del escándalo de pederastia y satanismo que involucraba a prestigiosas figuras del Partido Republicano de Estados Unidos, el llamado caso Franklin, si lo quieren investigar, Ted Gunderson, exagente del FBI, realizó varias conferencias de prensa denunciando el satanismo activo en ese país y en sus organismos de inteligencia. Una de sus revelaciones más espeluznantes es la operación encubierta de la CIA llamada Los Buscadores, que se inició en la década de los 60 y se dedicaba fundamentalmente al secuestro de niños para pornografía, abusos y rituales satánicos. Eso es una verdad documentada.
¿Usted cree que la impunidad que rodea estos casos es por casualidad? No. Tampoco es casual que no se investigue el caso de las niñas de Alcácer, o que permanezcan operando las redes de pederastas satánicos en Bélgica, Holanda, el Reino Unido y el Vaticano. Sobre eso también hay multiplicidad de testimonios. Lo que pasa es que nunca se investigan, por eso nunca traspasan el nivel de la conspiración. Y por eso la gran mayoría de ustedes no tienen ni idea que eso está pasando.